alegre de poder estar unidos a ustedes en este tiempo de oración tan fervorosa delante del Señor. Qué lindo que el Señor Jesucristo nos una como una familia, como esa comunidad de fe, para clamar por aquellos intereses del reino de Dios. Bueno, hoy como extraño la familia Tica, Costa Rica, la brisa allá de Punta Arenas. Hoy me puse esta guayabera, no sé si se ve, que el pastor Jorge me regaló. Pero la verdad extraño más a la gente de Esparza, a los hermanos tan amorosos, que uno va y uno se siente tan así en familia. Y es un honor poder estar aquí en esta noche con ustedes, ¿sí? La verdad, hoy habría querido escuchar al pastor Jorge Luis o al pastor Jorge López. Yo soy el menos indicado para disertar la palabra, pero seguramente el Señor sabía por qué, porque justamente estos días pasados, semana pasada, estuve con muchas pruebas, con muchas tentaciones, y seguramente Dios utilizó al pastor Jorge Luis para que yo medite mucho en este pasaje y lo pueda vivir primero en mi vida, ¿sí? Y hoy poder compartir así con ustedes. La verdad es un atrevimiento poder compartir un pasaje tan sensible como es este pasaje acerca de la oración del huerto de Getsemaní, un pasaje que está en los evangelios, ¿no? Sinópticos, en paralelos. Lucas, Marcos, Mateo, Juan, cada uno tiene habla de lo mismo, pero tiene detalles diferentes. Hoy yo voy a hablar en base a Mateos capítulo 26, versículo 36 al 46, que ustedes recordarán. Más que nada, como decía, fue un tiempo de meditar, reflexionar en oración para ver mi vida, ver mi Getsemaní, ver cómo estoy yo en este tiempo, ¿no? Delante del Señor. Este pasaje, como ustedes saben, es uno de los pasajes más trascendentes de la vida y el ministerio de Jesús, porque iba a ser uno de los momentos donde él iba a tomar una de las decisiones, o quizás la decisión más difícil, ¿no? De su vida y su ministerio. Podemos decir que a lo largo de la vida de Jesús, él tuvo dos momentos de grandes pruebas, de gran tentación. Una de aquellas fue al inicio de su ministerio, ustedes recordarán, ¿no? Al inicio, después de haberse bautizado, al inicio de su ministerio, tuvo esas primeras tentaciones en el desierto, donde estaba ayunando 40 días y 40 noches. En esa ocasión estuvo solo delante del Padre. Y la tentación, el enemigo que vino a atacarlo en aquella vez, recordarán quién es. Fue el mismísimo Satanás, fue el diablo mismo directamente tentando 3 veces al Hijo de Dios para desenfocarlo de aquella misión de la obra redentora que le había encomendado el Padre. Pero hoy en estos pasajes es en el último momento de su vida. Esta tentación es al final, previo a cargar la cruz. Y no está de casualidad aquí esta narrativa. Y en esta ocasión es en el Monte de los Olivos, específicamente en ese huerto, ¿no? Que, como el pastor decía, es un lugar dentro del Monte de los Olivos, ese huerto de Getsemaní. Y esta vez no fue solo, sino se llevó a sus 11 discípulos. Y el enemigo que lo vino a tentar no fue Satanás, sino algo mucho más radical, feroz. Podemos decir consigo mismo, su propia humanidad. Tuvo que librar una batalla dentro de lo profundo de su corazón. La Biblia nos enseña que cuando el enemigo es externo, cuando el ataque es externo, las Escrituras nos da herramientas cómo vencer, por ejemplo, en el nombre de Jesús, usar la sangre de Jesucristo, usar el poder de la palabra y la oración, o el ayuno, o las disciplinas espirituales. Pero cuando el enemigo es alguien interno, está en lo profundo de nuestra humanidad, nuestra carne, la tentación y la lucha se hace mucho más difícil, como era el caso de Jesús.
Usualmente cuando la tentación y el enemigo son externos, como decía, nosotros le damos batalla, nosotros resistimos, perseveramos y muchas veces salimos victoriosos. Pero ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es su experiencia cuando pelea con su carne, pelea con su humanidad? Muchas veces nosotros nos rendimos, nos debilitamos, bajamos los brazos y sucumbimos ante esa prueba. Yo hoy por hoy puedo decir que el gigante más al cual temo está dentro de mí, está dentro de mi humanidad, de mi carne. Y Jesús en esta noche de Getsemaní tenía que librar una lucha donde él iba a decidir, iba a tomar la decisión más importante, crucial de su vida, en donde se definía el destino de la humanidad. Recuerden que él era el Hijo de Dios. Él sanaba a los enfermos, él resucitaba a los muertos, él tenía control sobre la naturaleza, él expulsaba a los endemoniados. Y yo me preguntaba, ¿por qué este hombre tan poderoso, que ya lo había demostrado, tuvo que subir aquella noche al huerto de Getsemaní? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que orar de aquella manera tan intensa, una y otra vez, 3 veces con la misma oración en aquella noche? La respuesta cortita sería, si no hubiese Getsemaní, no hubiese el Gólgota. Si no hubiese el Getsemaní, no hubiese podido haber cargado la cruz. Si en aquella noche no hubiese orado intensamente en el Getsemaní, seguramente no hubiese tomado aquella decisión trascendental de obedecer al Padre. ¿Sí? Hoy voy a compartir unos 2, 3 puntos en base a estos pasajes y los evangelios paralelos. ¿Qué es lo que podemos descubrir aquí? ¿Qué enseñanza podemos hoy abrazar para nuestra vida? Primero, Jesús nos llama a orar junto a Él. Jesús nos llama a orar junto a Él. Jesús nos llama a orar unos a otros. Él nos enseña la importancia de orar con Jesús y unos a otros en momentos cruciales de nuestra vida, en momentos decisivos de nuestra vida, en momentos donde necesitamos la oración unida como iglesia, como familia. Por eso yo admiro a ustedes, que ustedes sean intercesores, mujeres y hombres de oración. Cuando uno ve la vida de Jesús, Él oraba a la mañana, a la tarde, a la noche. Usualmente siempre oraba a solas, cara a cara delante del Padre, en el desierto, en el Monte de los Olivos toda la noche. Inclusive durante el ministerio, a lo largo del día, dice en Lucas 5, capítulo 5, 15, 16, que Él se apartaba para estar a solas y orar delante del Padre. Todos sabemos que la vida de Jesús, de inicio a fin, es oración. Su ministerio y su vida lo marcaba la oración. Pero en esta noche, en los versículos 36 al 38, Él no está solo, no fue solo a orar, sino que se lleva a sus discípulos a orar juntos con Él. Y eso nos dice algo, ¿sí? Jesús mismo, desde su humanidad, necesitaba el apoyo. Quería que sus discípulos estén con Él. Él deseaba que los acompañara. Él necesitaba ese apoyo de la oración intercesora por este momento crucial que definía algo importante para todo el mundo. Jesús por eso los llevó. No los llevó así simplemente a un paseo de la noche. Quería que estuviesen con Él, ¿sí? En ese momento crucial. Nosotros también muchas veces oramos solo, sin que nadie lo sepa, a la noche, a la mañana, en nuestra vida devocional. Pero seguramente ustedes han experimentado que hubo momentos donde necesitaron la oración de otras personas, orar unidos como esta noche. Y eso es lo que los sostuvo, eso es lo que los dio fuerza para ir adelante. Una de las cosas que yo admiro de su pastor Jorge Luis, mi mentor con mucha gratitud, es que él, teniendo tantas responsabilidades en la misión familiar, en la iglesia local, él siempre está levantando cadenas de oración en Costa Rica, en América Latina, a nivel global. Él da de su tiempo, de su amor, de su esfuerzo, viajando, recorriendo, llamando, para levantar esos muros de oración. ¿Por qué él lo hace?
El pastor, yo lo admiro porque no solo sabe la importancia de la oración, la intercesión, sino que él lo vive, sino que él lo encarna, sino que él lo practica. Y como sabe esa importancia y tiene tanto testimonio del poder y los milagros a través de la oración, que moviliza a las iglesias en los continentes, en las naciones, a las iglesias, a los pastores. Y tener un pastor como el de ustedes es para dar, ¿no?, gloria a Dios, ¿no? Él sabe la importancia, pero más importante, el pastor vive esto, ¿sí? Cuando yo veo la vida de Jesús, puedo decir que así en dos ministerios. En Jesús podemos ver ese ministerio visible, como abrió los ojos, ¿no?, a los ciegos, resucitaba a los muertos, caminaba sobre el agua, alimentaba a los 5,000 y la gente se quedaba maravillada. Pero había un ministerio que yo lo llamo el ministerio invisible, que no era tan espectacular, tan vistoso, pero era esencial para Jesús. Y eso es lo que le quería transmitir a sus discípulos y seguidores, y era la vida de oración, la vida de intercesión. Y en esta oportunidad juntos, no solo, Él se los llevó a los discípulos, porque era algo esencial, no era negociable. Y Jesús nos enseña esta importancia de que la oración no es una opción, es algo esencial, ahora que hablamos todo de lo esencial, ¿sí? En el contexto hoy de lo que vivimos de la pandemia, este coronavirus 19 no se ve a los ojos humanos, no lo podemos tocar, ¿sí? Pero ahí está, es real y es poderoso para dar muerte a muchos, ¿no?, que se ha llevado. De la misma manera, la oración no se ve con nuestros ojos, no lo aprecian mucho, pero ahí está. Alguien está clamando con sus manos arriba y es poderoso para dar vida, para salvar vida. En medio de este contexto de la pandemia, por más tecnología médica y tratamiento y las vacunas, ¿qué pudo hacer el ser humano ante un virus invisible casi? ¿Qué pudo? Prácticamente nada. Lo único que pudimos hacer nosotros es orar confiando en Dios, es unirnos para interceder, clamando por esa sanidad, ese milagro de nuestros seres queridos, de nuestras relaciones. Y ustedes se dieron cuenta que la pandemia detuvo todo, paralizó los ministerios, los encuentros, pero hubo un ministerio que no se paralizó, hubo un ministerio que nunca se detuvo, y es la intercesión, es el clamor a Dios, es la oración unida de la iglesia. Y eso necesitamos rescatar de la vida de Jesús. No solo maravillarnos y sorprendernos por los milagros y las hazañas, sino lo que permitía hacer eso en Jesús. Yo siempre dije que uno de los peligros más grandes de la iglesia, de siempre actual, no es la ausencia de programas, la ausencia de ministerios o la falta de presupuesto ahora con toda esta crisis. No es la falta de espacios dentro de la iglesia, parqueadero. Uno de los peligros, de los enemigos más grandes de la iglesia, es la falta de oración. Es la falta de una iglesia que ora. Y especialmente una iglesia que intercede en unidad. Cuando la iglesia pierde esa sensibilidad de orar unidos, de orar en el nombre de Jesús, comienza a deslizarse, comienza a marchitarse en esa sequedad espiritual. Cuando la iglesia comienza a perder esa sensibilidad de la necesidad de oración, comienza a transitar ese camino hacia la rutina, hacia la religiosidad. Yo decía estos días que la oración, ¿no?, es la mejor vacuna para prevenir el virus de la tentación. La oración es la mejor vacuna para prevenir que una iglesia caiga en ese letargo, se duerma espiritualmente, caiga en esa ceguera y esa anemia espiritual. Hoy Jesús en este pasaje nos dice primeramente, yo quiero orar con ustedes, yo quiero que ustedes oren conmigo en los momentos importantes y cruciales, el de la vida. ¿Y cuánto hemos orado hoy en contexto de la pandemia? Alrededor mío han muerto más de 17 pastores que yo conocí de primera mano, predicando, visitándoles, y mucho más ahora batallando en los hospitales. Un pastor en San Pablo estuvo 3 meses en terapia intensiva, 1 mes en coma y casi lo daban por desahuciado. Pero la oración unida de la iglesia, la oración intercesora en el nombre de Jesús,
lo salvó a este pastor. Todavía no llegó esa hora. Por eso yo admiro a ustedes, intercesores, porque ustedes no están en esta convocatoria de cada martes, mes tras mes, simplemente para cumplir. Están porque no solo saben la importancia, sino saben que ustedes, a través de la oración, algo está cambiando, algún poder y milagro de Dios se está desatando en la vida de alguna persona, alguna alma. Por eso yo lo felicito. Hoy podemos ver eso. Jesús nos llama a orar junto a Él y unos con otros. Lo segundo que yo veo en estos pasajes, desde mi perspectiva, es el gran amor de Jesús por ti y por mí. El gran amor de Dios por nosotros en aquella oración de clamor intensa en el Getsemaní. Cuando uno ve los versículos de 37, 38, en ningún otro lado de los pasajes del Evangelio se describe tan específicamente aquella humanidad emocional y de los sentimientos de Jesús como este pasaje de Getsemaní. Usualmente simplemente dice que va al desierto, al monte, a orar con el Padre en la mañana, en la noche, pero aquí hay una descripción muy íntima de la oración de Jesús en el Getsemaní, desde ese aspecto humano, desde esa humanidad, ¿no?, que los autores no se privan de describir, ¿no?, específicamente. Lo que vemos aquí no es a Jesús orando usualmente aquellas oraciones de gratitud a Dios, de alabanza, de gozo, de intercesión, sino es una oración profunda, de tristeza, dice la palabra. Una oración, dice que cuando se llevó a Pedro, a Jacob, ¿no?, y a Juan más adelante, les mostró a ellos la profunda tristeza y angustia que tenía. Según Lucas capítulo 22 dice, su profunda agonía, dice. En términos de hoy podríamos decir que estaba sumergido en una depresión profunda. Esa era la condición, y en esa condición dice que él clamó, él seguramente gimió y oró a ese Dios, ¿no?, delante del Padre. Y uno se pregunta, yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué Jesús? ¿Por qué los autores lo describen con tanta sutileza, esta parte de las emociones y los sentimientos de la humanidad de Jesús en relación a la oración de Getsemaní? Yo decía, ¿por qué? Y uno puede presuponer por el texto y el contexto que Jesús era obvio que estuviera triste y afligido porque primeramente iba a experimentar lo que jamás experimentaría, la separación de esa unidad perfecta con el Padre. Él siempre estuvo unido con el Padre en el cielo como en la tierra, y él siempre su mensaje fue la misma, yo soy uno con mi Padre. Pero pronto él sabía que se iba a desgarrar, se iba a separar de esa unidad perfecta de la Trinidad. Y eso quizás nosotros no le entendamos muy bien. Pero eso sí era motivo para esa tristeza, esa angustia. Y no solo eso, próximamente él iba a beber de esa copa del juicio de Dios, de la ira de Dios por nuestros pecados. Él iba a cargar con todo el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Seguramente nosotros no nos podemos imaginar y sentir lo que significa eso. Por eso yo decía, es un atrevimiento poder compartir o describir lo que Jesús sentía, porque solo Él, ¿sí? Solo Él. Sin embargo, eso era causa suficiente para estar triste, ¿sí? Aquel que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos justos delante de Dios, dice 2 Corintios 5:21, ¿sí? Y si a eso le agregamos que sus discípulos, a quien los amó, convivió con ellos, uno de ellos, Judas, lo traiciona, Pedro lo niega, los otros lo abandonan, se dispersan, y que los llevó al monte Getsemaní para orar juntos y todos se durmieron. Era obvio que Jesús sintiese desde esa humanidad. Recordemos que Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, humano, sin pecado. En los evangelios podemos ver a Jesús que lloró, que tuvo hambre, que durmió, que descansó, estuvo cansado. Pero hoy
los autores lo describen con esa tristeza, esa aflicción, esa angustia. Mateo dice que su alma estaba triste hasta la muerte, dice. Seguramente algunos de nosotros, todos nosotros hemos sentido en nuestra vida pasada, presente, algo de esto, alguna aproximación de lo que es un alma afligida hasta la muerte, que uno siente que no puede respirar. Seguramente hemos tenido nuestro Getsemaní, pero en la dimensión de Jesús es lo que queremos entender, ¿sí? Y yo veía, ¿no?, que todas estas eran razones suficientes para que Jesús expresara sus emociones y sentimientos, así como lo describía estos autores. Pero yo le preguntaba al Espíritu Santo, hazme entender esto que Jesús sentía en su corazón. Y en un momento de mi oración, el Espíritu Santo me dijo, cuando yo le decía, ¿por qué Jesús sentía, ¿no?, esa tristeza en su alma hasta la muerte? Y el Espíritu Santo me dijo, por amor a ti, por amor a ustedes, por amor a sus hijos, por amor a su iglesia. Simplemente por amor. Y yo quería entender cómo esto, sé que Él es amor y por eso murió en la cruz. Y ahí el Espíritu Santo me hizo recordar un acontecimiento muy triste en mi familia hace años, cuando mi segundo hermano fue atropellado por un auto, cuando él tenía 10 años y él voló, su cabeza chocó contra la vereda, su cráneo ¿cómo se dice? ¿No? Y se hizo, ¿no?, crack, se rajó, perdón, empezó a sangrar. Él estuvo en el hospital de niños más de 6 meses, estuvo en coma más de un mes y medio. A él también lo daban sin que se iba a despertar. Y si se despertaba, lo decían que iba a tener parálisis, deficiencia, etcétera, etcétera. Pero a Dios le plació que esté bien. Se casó, tiene hijos, es un hijo de Dios, sirve en la iglesia, es un diácono, ¿sí? Todo ocurre en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Pero lo que yo quiero contarle a ustedes es cómo estuvieron mis padres. Yo me acuerdo nítidamente cómo era la reacción, cómo se sentían mis padres en ese momento. Yo les llevo 2 años más. También estaba triste, pero no era lo mismo la tristeza que yo tenía al ver a mis padres. Mis padres me decían, era como que ellos habrían querido estar, ¿no?, en la cama de UCI por mi hermano. Habrían querido tener el dolor, ¿no?, ese accidente por mi hermano, por su hijo. Yo podía ver sus desveladas en el hospital, durmiendo ahí en la banca, durmiendo allá, ¿no?, en el hospital, en una sala. Yo veía cómo ellos clamaban, como Jesús afligido, acongojado, gimiendo para que Dios salvara a mi hermano. Y ahí entendí por qué mis padres actuaron de esa manera. ¿Cuál era la razón? Simplemente porque amaban a su hijo, simplemente porque amaban a su hijo. Y ahí entendí que Jesús, esa emoción, esa humanidad de Jesús, tan dramatizada, que parecería tan así, ¿no?, específica por los autores, es porque nos amó intensamente, nos amó. Los autores no solo describen su tristeza emocional, sino que dice que se postró en tierra a orar, postró su cara, su rostro en la tierra. Los judíos generalmente oran parados hacia la pared, hacia Jerusalén. No oran así acostado con el rostro en la tierra. Pero Jesús, esta no era una oración del Padre nuestro por el pan diario, era una oración especial por nosotros, por nosotros. La oración de Getsemaní fue tan intenso, tan fuerte, que solo Lucas lo describe este pasaje que dice que Dios envió ángeles para fortalecerlo. Imagínense, iglesia, el Hijo de Dios recibiendo la ayuda de ángeles aquí en la tierra. Qué intenso debe haber sido, qué difícil, doloroso, y la lucha tan fuerte, que Lucas también describe que su sudor caía como gotas de sangre. Lo que dicen médicamente es, ¿no?, la hematohidrosis,
que en momentos de tanta tensión, de tanta presión dentro del cuerpo humano, como aquellos soldados en la guerra, por ejemplo, aquellos maratonistas que corren los 100 metros, pero intensamente en esos 10 segundos, dice que los capilares, ¿sí?, se revientan y se juntan con el sudor por la cual puede pasar científicamente eso. Pongámonos un poco en el lugar de Jesús. Cuán intenso fue la oración que su sudor parecían gota de sangre. ¿Sí? Y Jesús tuvo aquel Getsemaní, oró una y otra vez con el mismo contenido, simplemente por amor a nosotros, por amor a usted. Hoy también nos unimos a interceder por nuestras ciudades, por nuestra iglesia, por nuestro gobierno. Y la razón más fuerte debe ser por amor, iglesia. No por alguna conveniencia, algún beneficio personal, sino porque amas tu país, porque amas la iglesia del Señor, porque amas a tu comunidad, porque amas la sociedad donde vives, porque amamos a los jóvenes. El amor es la fuerza más grande que nos sostiene en los momentos difíciles. Es lo que a Jesús lo motivó y lo inspiró a tomar una decisión radical por nuestra salvación. Y ese es el tercer punto. En este pasaje podemos ver que Jesús venció a su mayor enemigo. Jesús venció a su mayor tentación. ¿Sí? En los versículos 39, 42 y 44 aparece la oración que hizo Jesús. Una oración cortita, concisa, específica, pero poderosa, trascendente. ¿Sí? La oración de Jesús la podemos dividir en dos partes. La primera, donde Él expresa su deseo, lo que Él quería. ¿Sí? Y Él oró diciendo, Padre mío, Abba, Padre, Padre mío. Los judíos no llaman a Dios Padre, Abba, es Elohim, Yahweh, pero llamar Padre, Abba, Padre, es por la intimidad que tenía Él con su Padre, era por la cercanía. Y Él dice, Abba, Padre, Padre mío, si te es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? Si te es posible que pase de mí esta copa. Más adelante el versículo 42 dice lo mismo. Si no te es posible que esta copa pase sin que yo la beba. En esta primera parte habla de la oración Jesús, de una oración honesta, una oración transparente, una oración específica. Y esa es la manera con la cual tenemos que orar a Dios, con honestidad, con sinceridad, con lo que realmente queremos, ¿no?, delante de Dios. Pero la segunda parte, la parte trascendental, Él no solo expresó su deseo, su voluntad, lo que Él quería que la copa pasase, pero sino Él dijo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el versículo 42 dijo, si yo tengo que beber la copa, hágase tu voluntad. Y esto es lo que Jesús nos enseña hoy, en esta semana, en este día, ¿sí? Yo le decía, Señor, ¿qué es esto de la copa que tuvo que beber? Y esta oración que Él hacía. Y yo lo que pude así captar es eso. ¿Sí? La cruz, ¿sí? La cruz fue la muerte externa, ¿sí? Fue la muerte visible del cuerpo de Jesús en público. Pero Getsemaní fue la muerte interna que Él experimentó ante la cruz. Getsemaní fue la muerte invisible, donde Él primeramente tuvo que crucificar su voluntad, tuvo que crucificar su humanidad, tuvo que crucificar su yo, su ego. Ese deseo de que pasase la copa. La oración de Getsemaní representa ese proceso en la cual Jesús somete su voluntad a la voluntad de Dios. Pura obediencia. Como pura vida, pura obediencia. Y eso lo describe muy bien Filipenses 2, cuando el apóstol Pablo nos dice, tengamos el sentir de Cristo. ¿Cuál sentir? De que era Dios, pero no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo,
haciéndose hombre, siervo, siervo, hombre. Y más abajo dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Sabe qué es lo que yo admiro de Jesús? ¿Y por qué le creo a Jesús? Porque lo que Él dijo, Él lo vivió. Lo que Él predicó y enseñó, Él lo vivió. Cuando la gente veía los milagros, la sanidad y las hazañas que Él hacía, cada vez la gente se agolpaba, lo seguía, la muchedumbre lo seguía. Y en todos los evangelios aparece una vez en donde Jesús se planta frente a la muchedumbre, a sus discípulos, y le dice lo siguiente, y ustedes recordarán: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue la cruz y sígame. ¿Se acuerdan? Y Jesús vivió esto que Él predicaba y le enseñaba en esa noche en el Getsemaní. No fue simplemente un principio del costo del discipulado para que nosotros lo sepamos. Él fue el ejemplo que encarnó ese costo de seguir el discipulado del Padre, ese llamado y esa obediencia al Padre. El problema hoy de nosotros muchas veces en nuestra iglesia es que queremos seguir el seguimiento de Jesús, sirviendo en el liderazgo, en los ministerios, aquí y allá. Pero a veces no queremos negarnos a nosotros mismos, no queremos morir a nosotros mismos. O nuestra oración muchas veces en el nombre de Jesús buscamos nuestra voluntad, que Dios supla nuestra satisfacción o propósito. Pero Jesús en Getsemaní nos enseña uno de los principios fundamentales de la oración, que la oración bíblica es someternos a la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios, es alinearnos al corazón de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, iglesia, no es fácil. No es fácil. ¿A alguien le es fácil? Hacer la voluntad de Dios no es un trabajo mental o de balbucear en oración. Hoy el pasaje nos enseña que hacer la voluntad de Dios implica crucificar nuestra humanidad, crucificar nuestra voluntad, alinearnos en obediencia a los planes de Dios. Hoy en esta noche el Señor nos pregunta, y me pregunto a mí mismo, ¿qué área de mi vida necesito crucificar? ¿Qué áreas de mi vida hoy necesita confesar a Dios, hágase tu voluntad? ¿Qué rincón de nuestro corazón hoy necesita negarse a su humanidad, a su deseo, para someternos a la voluntad de Dios? Sí. Porque ahí está el misterio, ¿sí?, del reino de Dios, en la obediencia, ¿sí?, en la obediencia a Dios. Y por último, algo que medité fue lo que Jesús le dice una y otra vez a sus discípulos: velad conmigo, ¿sí? Orad y velad para que no caigas en tentación. Le dice a Pedro específicamente: ¿no has podido velar una hora, ni tan solo una hora conmigo? Te he traído para que me apoyes en oración en esta hora crucial, donde tengo que tomar una decisión trascendente por la historia de la humanidad, y ustedes durmiendo. Y es muy chistoso, curioso ver, ¿no?, por ejemplo, el contraste, ¿no?, de Jesús y los discípulos, en el texto y en el contexto, ¿no?, de estos pasajes de Getsemaní, ¿sí? Porque podemos ver las diferentes reacciones y acciones de Jesús y sus discípulos ante una misma situación de tensión, ante una misma tristeza. Y lo que hizo la diferencia de Jesús y sus discípulos en cómo actuaron, en cómo reaccionaron, ¿qué fue? Estar alerta y orando. Fue la oración, lo que le pidió Jesús a sus discípulos, ¿sí? Velar, cuando Jesús le dice, velar conmigo. Velar significa estar despierto, despierto espiritualmente, pero de manera intencional, voluntaria, porque yo lo quiero. Por orar, Jesús intensamente, Él venció la tentación, mas sus discípulos cayeron en tentación. Por orar intensamente con esa misma oración 3 veces, Jesús oró intensamente. Sin embargo, los discípulos durmieron intensamente. Los discípulos, ¿no?, por no orar, ¿sí?, dice la palabra que
se escandalizaron, perdieron el control. Y ustedes saben lo que hizo Pedro después, ¿sí? Jesús estaba en total control delante de su Padre. Más allá de expresar su humanidad y su emoción, Él estaba en control para hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Podemos ver, porque por no orar los discípulos usaron la violencia, ¿sí? Se escandalizaron, usaron la violencia. Es decir, usar la violencia habla de que obramos en nuestra fuerza, confiamos en mi fuerza. Y por eso le cortó el oído al siervo, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Hizo la primera cirugía plástica de la historia, le colocó nuevamente la oreja, ¿no? Por no orar, como ya dijimos, los discípulos lo abandonaron, lo negaron, lo traicionaron con el beso santo. Lo dejaron solo, lo abandonaron prácticamente en esa hora crucial y trascendental. Y podemos ver esto hoy para nuestras vidas. Si nos preguntamos hoy en la mano, en nuestro corazón, ¿cómo nos hallaría Jesús a nosotros hoy? ¿Estamos velando? ¿Estamos orando como iglesia, como familia, como ministerio, unidos por esta causa del país, de la iglesia, las familias, la pandemia y sobre todo el evangelio, las misiones, el reino de Dios? O a lo sumo estamos tratando de sobrevivir en medio de la pandemia. Hoy el Señor, a través de aquella noche de orar intensamente en Getsemaní, hoy nos dice, iglesia, vengan junto a mí a orar como lo están haciendo ustedes. Por eso yo los admiro, yo los felicito a ustedes. Sí. El Señor nos llama a orar unos a otros junto al Señor. El Señor nos dio su amor, ¿sí? Nos dio su amor para que hoy con ese amor del Señor podamos compartir ese amor a alguien que lo necesita hoy en medio de su dificultad, de la crisis que estamos viviendo. Hoy el Señor nos enseña que la oración más importante es someter nuestros deseos, nuestros placeres, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, la obediencia. La adoración más importante que Dios espera de nosotros es la obediencia, ¿sí? Y el Señor nos enseña que aunque somos débiles, fracasamos y pecamos, el Señor nos dice que hoy podemos vencer las tentaciones a través de la oración. La oración junto a Jesús, la oración como iglesia unida, intercesores como ustedes. Yo no sé las circunstancias difíciles que están pasando ustedes como familia, como iglesia, matrimonio, problema de salud, hijo, trabajo, pero el Señor te dice que Él está contigo. Él está hoy para fortalecerte, para ayudarte, ¿sí? El Señor más que nadie puede entender, ¿sí?, tus sentimientos, tu dolor, tu aflicción, porque Él lo pasó primero. El Señor más que nadie hoy está a tu lado para fortalecerte, levantarte tus manos y sostenerte para que sigas la carrera, sigas tu llamado, siga la misión que Dios puso en tu corazón y seas fiel hasta la muerte. Hoy, como decíamos, ¿sí?, se ha multiplicado la maldad, ¿sí?, y se ha enfriado el amor de Jesús en nosotros, pero los que perseveran hasta el final, seremos fortalecidos, seremos levantados con el amor de Jesús para que podamos ser fieles a la misión como Jesús lo hizo por nosotros. Iglesia, Jesús te ama, Jesús les ama. Corramos hacia Jesús, corramos hacia nuestro Getsemaní para orar cada vez que lo necesitamos junto a Jesús. Dios le bendiga.